Ibiden Abogados, bufete especializado en patentes y marcas, derecho de la empresa, el mercado y la competencia, patrocina este programa. Lucas Jiménez es el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, organización que acaba de cumplir su 40º aniversario y que representa a 80.000 regantes de las provincias de Murcia, Alicante y Almería. Señor Jiménez, después de tantos años de briega con el tema del agua, ¿usted le ve la punta al problema? ¿Atisba a la luz del túnel en algún momento? La verdad es que se nos hace difícil, ¿no? Yo creo que el sindicato se ha caracterizado siempre por ser un buen gestor, pero no hay nada peor para un buen gestor que encontrarse con una pared permanente enfrente, ¿no? Que nos cuesta mucho sortear, ¿no? Pero nos cuesta mucho sortear por una sencilla razón. El Estado ha abandonado en buena parte de sus competencias a este respecto y se ha dejado absorber por los diferentes discursos territorialistas de las regiones, ¿no? Yo creo que ahí radica el principal problema. Evidentemente, al final de cada túnel, si es que realmente es un túnel, si no sería una cueva, habrá luz y yo espero verla. José García es desde hace unos días el nuevo presidente de la Mesa del Agua, un colectivo que reúne a varias organizaciones empresariales y profesionales del sector agroalimentario, y es también presidente de Agrupal, la agrupación de empresas de alimentación. Señor García, el otro día cuando usted sucedió a José María Albarracín en la presidencia de la Mesa del Agua, dijo que iba a continuar en la línea de reivindicar soluciones definitivas. Sin desarrollarlas ahora, porque lo haremos más adelante, ¿cuáles son, a su juicio, esas soluciones? ¿Se trata de cuestiones políticas, técnicas, científicas? No cabe otra alternativa que continuar con el trabajo magníficamente realizado por José María y, por supuesto, por la Mesa del Agua, que no olvidemos es un instrumento más dentro del sureste, junto con Almería y con Alicante, bajo el Círculo del Agua, y se trata de aunar una voz en la región de Murcia para dar solución a lo que durante tantos años pues venimos reivindicando, ¿no? Que es el equilibrio hídrico en el desarrollo de nuestra agricultura y de nuestra industria alimentaria. Jesús Cano es diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, es secretario ejecutivo de Agua, Agricultura y Medio Ambiente del Partido Popular en Murcia, así como secretario general de su partido en Blanca, en cuyo ayuntamiento también ha sido concejal entre 2003 y 2007. Señor Cano, ya sabemos que en Murcia, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y en algún momento en Cataluña sí lo está, pero ¿cree que el problema del agua, que amenaza a todo el sureste peninsular y que también está relacionado con el cambio climático, está de verdad en la agenda de los partidos políticos en Madrid? ¿Importamos algo en los núcleos duros de decisión de los partidos en Madrid? Bueno, pues yo tengo que decir que el Partido Popular es parte de la solución a este problema del agua. Es el único partido político de los que concurren a las elecciones del próximo domingo que en su programa electoral recoge negro sobre blanco las infraestructuras, la interconexión de cuencas y los trasvases como solución al déficit hídrico de la cuenca del Segura y de cualquier punto de la región. Un gran pacto nacional por el agua que ponga de una vez por todas fin a los problemas de escasez y de déficit hídrico en España. Y Jesús Navarro es diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, es secretario de Política Institucional y Autonómica de la Ejecutiva del PSRM-PSOE y ha sido alcalde de Calasparra durante 16 años, desde 1999 hasta 2015. Señor Navarro, hace ya tiempo que la gente de la calle sospecha o sospechamos que es tal el rédito electoral que los partidos políticos sacan del conflicto del agua que conviene estirarlo todo lo que se pueda. ¿Hasta cuándo cree usted que se seguirá utilizando un asunto tan grave como la escasez de agua como arma arrojadiza electoral? Bien, nosotros desde el Partido Socialista hemos defendido que se saque el problema que afecta al sureste español, que se saque de la lucha partidaria y partidista. Con el agua se ha hecho por parte del Partido Popular sobre todo un uso partidista durante muchos años del que ha obtenido mucho rédito electoral
pero que no ha resuelto absolutamente nada del problema del agua. Yo lo que sí tengo que decir es que desde el Partido Socialista de la región de Murcia vamos a ser reivindicativos. Fuimos capaces, junto con el Partido Popular y Ciudadanos, de firmar un documento, que es el documento base de esta región, que es el Pacto Regional del Agua, y es el que vamos a defender como política para resolver el déficit hídrico de la región de Murcia. Buenas noches, señoras y señores. En medio de la catarata electoral en la que nos encontramos, el agua se ha convertido otra vez en uno de los principales ejes argumentales de los partidos políticos. Pocos asuntos han canalizado tanto caudal de votos en tanto tiempo, durante tantos años, ¿no? Hubo un tiempo en el que había un infundado temor a decir que, o digamos que el agua era solamente una reivindicación de los agricultores y de los regantes, cuando realmente el agua en esta zona del sureste peninsular es mucho más que eso. El agua es un elemento clave para el crecimiento, es decir, para la industria, para la agricultura, naturalmente, ni qué decir tiene para el abastecimiento humano. Como decíamos, a veces nos asalta la duda razonable, diría yo, de que este asunto figure entre los prioritarios de los partidos políticos a nivel nacional. Pero bueno, a nosotros sí que nos acucia, sí que nos importa, y por eso esta noche lo ponemos de nuevo sobre esta mesa. Esta noche, en nuestra mesa de debate, nos hemos propuesto analizar la importancia de los recursos hídricos en el desarrollo del sureste español. Para ello partiremos de un problema innegable: la escasez de agua. A esto debemos sumar la falta de una política estatal rigurosa, fuera de los vaivenes de los partidos políticos, que planifique correctamente el reparto de los recursos entre regiones, entre cuencas, sin las trabas que puedan poner gobiernos autónomos, es decir, llevar agua de la España húmeda a la España seca. La región de Murcia, Alicante y Almería atraviesan un notable periodo de sequía que está poniendo en serio riesgo el desarrollo de sus principales riquezas y fuentes de ingresos. Hablamos de la agricultura, el turismo y la industria. Hablamos de miles de puestos de trabajo. Hasta ahora el suministro de agua se ha venido garantizando gracias al trasvase Tajo Segura, que este año precisamente cumple 40 años desde su puesta en marcha, pero su continuidad parece cuestionada periódicamente. El Tajo Segura colabora con una aportación económica y de empleabilidad que pocas infraestructuras a nivel nacional consiguen. El Levante español tiene cerca de 148 hectáreas abastecidas por el agua del trasvase. La mayor parte de campos cultivados se encuentran, por este orden, en Murcia, Alicante y Almería. El sector agrario es uno de los pilares básicos en el futuro del crecimiento de la economía del sureste español. Además, se ha potenciado enormemente por el desarrollo de un gran tejido de industrias innovadoras y punteras de tecnología agraria, invernaderos, maquinaria agroalimentaria, envase y embalaje. Si hablamos de sus producciones, estas zonas son las mayores productoras nacionales de lechuga, brócoli, apio y alcachofa. Pero otros cultivos también tienen un peso importante a nivel nacional, como son el melón, la sandía, el tomate y el pimiento. En datos globales, las regiones del trasvase representan más del 40% de las exportaciones de frutas y hortalizas de España, y la contribución del sector al superávit de la balanza comercial es de alrededor del 60%. La agricultura en el sureste contribuye en 1.286 millones de euros al Producto Interior Bruto anual y genera cada año 110.000 empleos directos, principalmente en el sector agrícola, y alrededor de 30.000 más inducidos en el ámbito industrial y del transporte en las provincias de Alicante, Murcia y una parte de Almería. Los expertos advierten, por tanto, que el mantenimiento y la consolidación del trasvase son una necesidad pública y un auténtico asunto de Estado. Pero ante las dudas generadas sobre el futuro, las regiones que se benefician del agua del trasvase Tajo Segura, Murcia, Alicante y Almería, buscan una alternativa posible a la escasez de agua. La desalación podría ser una de ellas, pero los regantes y agricultores defienden que el agua desalada no es una alternativa. Puede ser una ayuda, pero no para sustituir al agua del trasvase del Tajo Segura. Pero si la agricultura, el turismo y la industria son pilares de la economía, no se pueden olvidar el uso del agua para el consumo humano y lo que ello conlleva para el desarrollo de nuevas zonas residenciales, crecimiento urbano y de población.
El litoral de las provincias de Alicante, Murcia y Almería es una de las áreas costeras españolas más dinámicas en términos urbanísticos y turísticos, pero también han promovido la extensión de un modelo residencial que puede provocar cierto desequilibrio hídrico. A pocas horas de la gran cita electoral del domingo, dejemos sobre la mesa algunas de las propuestas electorales en materia de agua de las principales formaciones políticas. El PSOE apuesta por asegurar la integridad de las cuencas hidrográficas y su seguridad hídrica, especialmente aquellas que han dependido hasta ahora en gran medida de aportaciones de otras cuencas, que tenderán a reducirse gradualmente a causa del cambio climático. Esta reducción de trasvases sería posible mediante una gestión integral y eficiente de las demandas y de recursos superficiales subterráneos, desalación y reutilización, y con precios que reflejen los costos del sistema en su conjunto. Para el Partido Popular, la primera medida es el desarrollo de una Estrategia Nacional de Regadíos 2025, para culminar la modernización, mejorar la eficiencia y generar el desarrollo de nuevos regadíos donde sea posible. Todo esto se sustentaría en la elaboración de un Pacto Nacional por el Agua, consensuado con las comunidades autónomas, regantes y todos los sectores afectados, que según los populares permitirá dar cumplimiento a los objetivos medioambientales, respuesta a los déficits hídricos y garantizar la disponibilidad de agua en el futuro. Ciudadanos, de forma mucho más escueta, señalan que pretenden actualizar el Plan Hidrológico Nacional, adaptándolo al reto del cambio climático y escenarios 2030-2050. No aclara si se refieren únicamente a la parte vigente del Plan Hidrológico Nacional o también al derogado trasvase del Ebro. Podemos defiende la recuperación de la gestión pública de las centrales hidroeléctricas, cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Prohibir la mercantilización del agua, pues consideran que la compraventa de derechos concesionales es la manera moderna de convertir un desarrollo humano, como el agua, en un producto financiero, y abandonar la política de grandes embalses y avanzar hacia una gestión inteligente, eficiente y ecológica del agua. Por último, Vox propone diseñar y aplicar un nuevo Plan Hidrológico Nacional, que desde el respeto a la sostenibilidad de los recursos hídricos y de los ecosistemas permita una gestión eficiente del agua, un plan que contemple los embalses necesarios, garantice los trasvases y asegure la interconexión entre todas las cuencas para solucionar el déficit hídrico que se produce en algunos sitios de España. Bien, pues estas son, grosso modo, algunas de las propuestas de las principales formaciones políticas. Dos de ellas están aquí representadas, las dos mayoritarias y además las dos únicas que han tenido responsabilidad de gobierno tanto en Murcia como en Castilla-La Mancha y en el gobierno de España. Y un dato que se nos ha bailado en el reportaje: el trasvase abastece a casi 150.000 hectáreas de terreno. Si fueran 150 las regábamos con la manguera del jardín, pero son casi 150.000 hectáreas de terreno abastecidas por el regadío, por el agua del trasvase. Bueno, comenzamos con la tertulia de debate. El trasvase ha estado cuestionado en muchas ocasiones, prácticamente desde que se construyó. La sentencia del Tribunal Supremo del mes pasado sobre los caudales ecológicos lo pone más contra las cuerdas que nunca al trasvase. ¿Quién empieza, señor Jiménez? Por ejemplo. Yo creo que el trasvase ha sido cuestionado desde su nacimiento, ¿no? De hecho, siempre digo que han corrido más metros cúbicos de tinta en torno al trasvase que realmente de agua, ¿no? Porque es muy poquita. El agua que ha venido en comparación con lo que idealmente debería haber llegado. De hecho, solamente, creo recordar, en la historia del funcionamiento del trasvase hemos conseguido trasvasar el total ideal. Por lo que me pregunta de la sentencia, no es una sentencia. Hay 3 sentencias que han sido dictadas por el Tribunal Supremo, presentadas por recursos de parte tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como de distintos grupos ecologistas y los propios pueblos ribereños, ¿no? Yo creo que todos sufrimos una especie de espejismo mediático, ¿no? Leímos una noticia que venía interesadamente contaminada por los ecologistas del Tajo y nos creímos lo que decía. Una lectura pormenorizada de esa sentencia dice algo que ya conocíamos, que nos habían adelantado tanto el gobierno censurado como el gobierno actual,
y la propia legislación, ¿no? Que hay que establecer caudales ecológicos en todos los tramos del río. Eso era algo que ya era conocido. Por lo tanto, anula la prórroga que se había dado el propio Plan del Tajo para establecer esos caudales ecológicos en el siguiente ciclo de planificación, ¿no? Pero no dice nada más, no dice ni que haya que subir los caudales ecológicos, ni que haya que bajarlos. No se pronuncia porque entiende el propio Tribunal Supremo, en las 3 sentencias dice lo mismo, además es un copia-pega, dice lo mismo, que no es competente en esa materia, ¿no? Y dirige el tema hacia, o creemos entender que lo dirige hacia la propia planificación hidrológica, que es donde se establecen todo este tipo de medidas, entre ellas los caudales ecológicos. Pero lo que sí se cuidó muy mucho aquella nota de prensa de decir es lo que afirma el resto de la sentencia, porque todos los recursos, al menos el de los ecologistas, iba destinado a acabar con toda la legislación existente del trasvase. El Tribunal Supremo dijo que toda la legislación existente del trasvase es una legislación vigente y que está acorde al derecho. Por lo tanto, nosotros entendemos que esa sentencia, lejos de poner en duda o poner en riesgo el trasvase tal y como lo entendemos a día de hoy, refleja la fortaleza, al menos, del marco legislativo de esta obra. No lo ven más amenazado de lo que ha estado en otras ocasiones o en otros momentos. ¿Alguna opinión más? Señor García, señor Navarro, señor Cano. A mí me parece que, con independencia de los comentarios que ha hecho muy certeros y como conocedor profundo que es de este tema y de la legislación que regula el trasvase, me parece por encima de todo eso resaltar que lo que hace falta es seguridad jurídica, porque históricamente hemos adolecido de no saber dónde estamos. Y no sabemos muy bien, y se ha dicho en la introducción, las intervenciones más o menos partidistas, con más o menos interés, que no tienen que ver mucho con el fondo de la cuestión, y eso conlleva que se refleje en el Boletín Oficial del Estado y que al final el regante, los que estamos a pie de obra, veamos que la incertidumbre es la base sobre la que nos movemos históricamente, y creo que ese debe ser uno de los desafíos fundamentales que debemos plantear. Seguridad jurídica ante algo que está más que consolidado, debe estar más que consolidado, y en la que la región de Murcia se juega su futuro. Bueno, yo tengo que decir que precisamente eso es lo que el Partido Popular y Pablo Casado, junto a Teodoro García, un murciano de pro y que además conoce muy bien la región y que va a estar a partir del próximo domingo muy cerca del próximo presidente de gobierno, de Pablo Casado. Eso es lo que quieren precisamente, que los agricultores dejen de estar mirando continuamente al cielo para ver si llueve o no, para ver si van a tener agua o no, sino garantizar esos recursos hídricos tan necesarios, como bien decía también en el reportaje, no solamente para el regadío, también para el abastecimiento, también es necesario para el desarrollo económico, industrial y turístico. Es que el agua es un bien de Estado, y es que al igual que no nos cuestionamos si hay energía en Galicia y de dónde viene, o la hay en Murcia y de dónde viene, ni su precio, pues lo mismo debería pasar con el agua, y eso es lo que quiere el Partido Popular, dar una certidumbre y una seguridad jurídica, como ya hizo en su día con el memorándum, para que los trasvases se den, mande quien mande, sin tener por qué ser una decisión arbitraria del ministro o la ministra de turno, sino que según el agua que haya en cabecera, pues se mande agua para el trasvase Tajo Segura. Y creo que debemos de ir a esa seguridad jurídica que solamente la va a dar la solidaridad y un pacto nacional del agua escrito negro sobre blanco, aprobado y refrendado por las Cortes españolas, que es lo que necesita este país. Que el agua no se cuestione de dónde venga, sino que venga como un bien necesario que es, porque en España es que hay agua suficiente. Si es que en España el agua no escasea, hay agua suficiente. Entonces vamos a repartirla, vamos a hacer las infraestructuras necesarias, y que, al igual como he dicho antes, que no nos planteamos cuando encendemos el botón de la luz de dónde viene esa energía, que no nos planteemos tampoco de dónde viene esa agua, sino que cuando se abre el grifo
haya agua para regar, haya agua para abastecimiento, para el desarrollo económico, para el desarrollo turístico, para el desarrollo industrial. ¿Y usted cómo asiste a esta incertidumbre que casi siempre se cierne sobre el tema del trasvase? Bien, en primer lugar quiero decir que agradezco la exposición que ha hecho Lucas Jiménez, el presidente del SCRAS, sobre las consecuencias de la sentencia que recientemente se ha publicado y que ha dictado el Tribunal Supremo. Efectivamente, y antes lo hemos dicho, de esa sentencia se quiso hacer otra vez juego partidista y partidario, ¿no? Ya que se vendió por algunos sectores como un logro contra el trasvase y por parte de algún sector de la sociedad murciana y de algún medio de comunicación se vendió como un nuevo ataque al trasvase y a la posibilidad de que se cierre el trasvase. Tal como ha dicho Jesús Cano, el agua es un bien de Estado, es un derecho universal y es responsabilidad de Estado. Desgraciadamente se ha hecho nacionalismo del agua desde hace muchos años y por eso nosotros pretendemos que el agua se saque de ese juego partidario. Y además que se busque certidumbre, sobre todo los agricultores, los empresarios turísticos, los empresarios de la industria agroalimentaria, en definitiva toda la industria, ya que el agua no es solamente para la agricultura, sino que es para consumo, para la industria, para el turismo. En definitiva, el agua es un bien básico y necesario que además el Estado tiene la obligación de suministrar en cantidad y en calidad. Y el problema del Tajo no es un problema de cantidad, es un problema de calidad del agua. En este momento los caudales ecológicos que circulan por el Tajo probablemente son superiores a los que aludía la sentencia o a los que en un momento dado tiene que recoger el plan de cuenca del Tajo, igual que lo tienen que recoger los caudales ecológicos en el resto de cuencas hidrográficas, puesto que son directivas europeas que son de obligado cumplimiento. El problema, como digo, es de calidad del agua. Y yo creo que ahí el Partido Socialista en su programa habla de reutilización del agua, habla de uso eficiente del agua y habla de depuración. Es importante, nosotros lo vemos en Murcia desde una óptica donde nosotros sí tenemos los deberes hechos en cuanto a depuración, en cuanto a reutilización, no así en cuanto a eficiencia. Hay que decir que en las redes de saneamiento y abastecimiento de los municipios de Murcia, en algunos las pérdidas superan el 40%. Estamos hablando de una cantidad importante. Lo que se plantea es un plan integral de saneamiento y abastecimiento que nos permita ese ahorro y esa eficiencia en el uso del agua. Y por otro lado, pues se aborda el tema de buscar la seguridad del abastecimiento. Y la seguridad del abastecimiento, desgraciadamente, y con las perspectivas con el cambio climático, pues la da el trasvase, en cierta medida, pero la da la desalación. Yo creo que en su momento el Partido Socialista y un gobierno socialista hizo una apuesta por la desalación, que yo entiendo que es complementaria, no solamente la desalación, las aguas subterráneas, las aguas superficiales, todo es complementario de todo y es lo que nos va a dar la seguridad. Yo creo que en este momento y con las perspectivas a corto plazo, pues la desalación es la que ese complemento es importante porque con el cambio climático, y lo hemos visto en los últimos años, los periodos de sequía van a ser más prolongados, van a ser más reiterativos y pues ya sabemos lo que pasa cuando el Tajo está por debajo, los embalses de cabecera están por debajo de los 400 hectómetros. Por eso seguimos apostando por la desalación como parte de la garantía del abastecimiento a todos los niveles. De hecho, yo creo que en la última etapa, en los últimos meses, desde la Confederación y desde la nueva dirección de la Confederación, se ha dado un impulso con los nuevos proyectos de interconexión de las desaladoras, de ese estudio que se está haciendo para traer el agua desde Torrevieja hasta la cabecera de distribución, hasta el torno del Azul de Jos, para poder distribuir el agua a margen derecha, a margen izquierda, y yo creo que ahí debemos de trabajar, pero debemos de trabajar, yo creo que todos juntos, tal como recoge el Pacto Regional del Agua, junto con los colectivos afectados. Hoy están representados, hay 2 representantes, hay otros muchos más, pero igual que otros muchos más partidos. Yo creo que tenemos que trabajar en esa dirección, pero yo creo que debemos trabajar de una manera sosegada, sin ruido, sin estridencias, sin querer utilizar cada fenómeno que se produzca para conseguir unos votos, unos pocos votos o unos miles de votos. Y yo creo que estamos en el camino de conseguir eso. Y además hay una cosa que yo siempre he dicho, el trasvase Tajo Segura no se va a cerrar nunca.
por más que algunos se empeñen en buscarle los tres pies al gato y en pensar que el Partido Socialista no va a cerrar, ni aparece en ningún programa electoral del Partido Socialista la posibilidad de cerrar el trasvase Tajo Segura. Lo que sí tenemos que ser realistas y es que el trasvase Tajo Segura, pues unas veces va a poder traspasar agua, el Tajo va a poder traspasar agua y otras veces no, si no se cambia la toma actual de la cabecera del trasvase o no se redota los embalses de cabecera. Y yo creo que dentro de todo ese abanico de posibilidades que tenemos es aguas subterráneas, aguas superficiales, reutilización, depuración, eficiencia, desalación. Ese pool es el que va a hacer que de una vez por todas, y recogido esto en un nuevo Plan Hidrológico Nacional o en un Pacto Nacional del Agua, pues resuelva definitivamente es un problema que venimos arrastrando desde que se inauguró el trasvase y que desgraciadamente ha durado ya 40 años y yo espero que en los próximos años se dé una solución definitiva y se dé certeza a los agricultores, a la industria y al sureste español. Bueno, pueden intervenir libremente, han pedido la palabra. Con unos datos sobre, por terminar un poco el tema de la sentencia y por lo que ha dicho don Jesús, ¿no? Con los caudales que actualmente tiene previsto el Plan Hidrológico del Tajo, que son 6 en Aranjuez, 10 metros cúbicos en Toledo y 10 metros cúbicos en Talavera, ayer pasaban por Aranjuez 10,86, es decir, 4 metros cúbicos más que lo que pasaban, que lo que deberían de pasar. Por Toledo pasaban 35 metros cúbicos por segundo. Alejadísimo de lo que dice el Plan del Tajo y lo que los propios pueblos ribereños, los propios ecologistas reclaman, ¿no? Que reclaman 14. Pues estaban pasando ayer 35 metros cúbicos por segundo. Y en Talavera de la Reina ayer pasaban 47,46 metros cúbicos por segundo. Los pueblos ribereños reclaman que pasen 15,92. Es decir, que los caudales mínimos circulantes que están actualmente reflejados en el Plan Hidrológico del Tajo consideramos que son más que suficientes para mantener el río como debería mantener si no hubiera, y aquí le doy la razón a Jesús, si no existiera el problema, que yo creo que es el problema de fondo que tiene el Tajo, es decir, un problema de contaminación clara y persistente en los años. Tenemos coleccionadas sentencias a pueblos ribereños, a pueblos de Toledo por contaminación a ese río. Lo que tememos y esperemos que no, ninguna administración, la administración que salga después de estas elecciones, tome el camino de intentar solucionar el problema diluyéndolo con más agua. Es decir, el problema se soluciona depurando y que ese agua sea aprovechada. Y por terminar, y hablando de reutilización de agua, los datos hablan de que en este país se usa un total de 299 hectómetros cúbicos procedentes de la depuración, ¿no? De los cuales en la cuenca del Segura se reutilizan 84, van a parar a agricultura, 84 hectómetros, eso supone el 28% del agua que se reutiliza en este país. ¿Qué quiere decir esto? Que somos una cuenca que tiene poca agua y que está haciendo su trabajo muy bien. Está aprovechando los recursos procedentes de la depuración, porque entre otras cosas los usuarios, los regantes, hemos exigido siempre a la Administración que hiciera una buena labor porque éramos usuarios finales de ese agua, ¿no? Yo creo que en este tema los partidos hablan constantemente de que hay que implicar a las administraciones en proceder a una mejora en el tema de la depuración, pero yo creo que se refieren evidentemente a otras cuencas. Cuencas en donde se está reutilizando, cuencas muy caudalosas, en donde se está reutilizando en el conjunto de la nación el 2% del agua que se reutiliza. Es decir, tenemos cuencas como la del Tajo que reutiliza 10 hectómetros cúbicos. Es decir, yo creo que nosotros en ese aspecto, como decía Jesús, lo hemos hecho muy bien. Es decir, esto irá orientado a otras partes del país, a otras cuencas del país. Señor García. Sí, bueno, por un lado, son dos cuestiones al hilo de la última intervención. Si hemos hecho los deberes bien, ya lo creo, y sobre todo la industria alimentaria, que hizo un esfuerzo tremendo en términos económicos y también de recursos humanos. Se invirtieron cerca de 30 millones de euros en la adaptación de todas las industrias para conseguir unos vertidos en condiciones
yo diría que casi perfectas, porque nos hemos ido en algunos casos a depuración biológica. Y bueno, y uno se siente muy orgulloso después de estos años de ver un río Segura casi navegable. Para algún ejemplo se pone, ¿no? Y de eso realmente yo me siento orgulloso porque he vivido esa transformación y ahí está el resultado, ¿no? Desde luego hay algo que es, en mi opinión, positivo, ¿no? La desalación es positiva, pero no es suficiente, es complementaria, ya se ha dicho. Sin embargo, a mí me gustaría que eso que también decimos, hemos conseguido un acuerdo regional sobre el agua, no se quede en Murcia. Es decir, entre nosotros podemos estar de acuerdo, pero haciendo autocrítica, he de decir que quizá no hemos sabido transmitir a la sociedad, enganchar a la sociedad en su conjunto a una necesidad que tiene Murcia histórica y que además nos puede marcar el futuro, en términos de empleo, en términos de economía, de desarrollo, de bienestar, y me gustaría verlo reflejado a nivel nacional. No somos capaces de hacerlo. Hemos visto los programas de los dos partidos aquí presentes, para no hablar de otros, y hay una diferencia muy grande entre uno y otro. Es una descripción meramente de lo que se ha puesto en pantalla, y a mí me hubiera gustado ver ese compromiso de que el trasvase es algo que, como ha dicho Jesús, pero no lo he visto reflejado a nivel nacional. Si entre nosotros estamos de acuerdo, faltaba más, somos sufridores de la situación, pero a nivel nacional sí que hace falta que se dé la cara, en el sentido de que no pasa nada porque se lleve donde sobra, donde falta, como ocurre con la energía eléctrica, algo se ha dicho, como ocurre con los buques que pasan por los océanos cargados de petróleo, como ocurre con los gasoductos, y así ha mejorado la sociedad, su bienestar y su progreso. ¿Por qué no con el agua? Veámoslo a nivel nacional. Yo creo que debemos, Lucas, debemos conseguir transmitir esto a España, no aquí en Murcia. Eso es lo que decíamos al principio, que no sé si en la agenda nacional de los partidos el agua es un asunto realmente prioritario, o si solamente lo es en la agenda de los partidos a nivel local y regional en Murcia y en Castilla-La Mancha. Señor Cano. A ver, yo quiero también decir que no estoy totalmente de acuerdo con lo que ha aparecido en el rótulo del programa del Partido Popular a nivel nacional sobre agua, porque también aparece, lo pone negro sobre blanco, muy clarito, la interconexión de cuenca, infraestructura hídrica, y recoge los trasvases que sean necesarios, porque en el Partido Popular hablamos de trasvases. Yo estoy prácticamente de acuerdo y suscribo prácticamente todo lo que ha dicho mi compañero Jesús Navarro. Yo, durante estos años que hemos debatido en la Asamblea Regional, muchas veces, en numerosas ocasiones, una de las cosas que he dicho es que ojalá Jesús Navarro estuviese en Madrid, en la dirección federal del Partido Socialista, y fuese el responsable de los temas de agua, porque él de alguna manera piensa prácticamente como pienso yo en materia de agua y como pensamos la inmensa mayoría de los murcianos. El problema está en que su partido a nivel nacional pues no lo expresa, y lo ha quedado muy claro en su programa electoral: reducción gradual de los trasvases. Es decir, el Partido Socialista a nivel nacional piensa de una manera muy distinta, y así lo ha plasmado en su programa electoral nacional, a lo que expone aquí hoy el señor Navarro. Ojalá, yo lo he dicho en numerosas ocasiones, ojalá y Jesús Navarro fuese el responsable de agua del Partido Popular a nivel del Partido Socialista de España. Ojalá, porque seguro que mejor nos iría a los murcianos. Pero lamentablemente hoy tenemos un presidente que una semana antes de ser presidente del Gobierno, en Albacete amenazó con cerrar el trasvase Tajo Segura, que después vino aquí y dijo lo contrario, pero que en su programa lleva una reducción gradual de los trasvases. Que además, el otro día en el debate de televisión, una de las cosas que dijo que es que le había faltado hablar de la transición ecológica. Es que en su programa solo pronuncian la palabra trasvase para decir que hay que traspasar empleo agrícola a empleo forestal. Es que ese es el programa del Partido Socialista. Entonces, lo que no podemos sacar el agua del debate partidista, lamentablemente, si es que tenemos que ser los políticos, y tienen que ser los políticos a nivel estatal
porque hay que hablar de agua de Estado, no de agua de comunidades autónomas. Y tienen que ser en las Cortes Generales, donde negro sobre blanco, al igual que se ha llegado a un gran acuerdo aquí en la región de Murcia en materia de agua, como decía José García Gómez, hay que llevarlo a Madrid. Y tienen que ser nuestros partidos políticos en Madrid los que recojan y suscriban, como ha suscrito el Partido Popular de Pablo Casado, lo que hemos firmado aquí en Murcia. Y sean capaces de poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas. Porque hay que ponerlas. Porque al final, los regantes del trasvase Tajo Segura, corrígeme si me equivoco, nada más que a Castilla-La Mancha, en los años de trasvase, nada más que a Castilla-La Mancha, le han pagado más de 200 millones de euros por el agua que han recibido el trasvase Tajo Segura. Entonces, ¿por qué los municipios ribereños se quejan? Si es que a los municipios ribereños lo que les hace falta son infraestructuras. ¿Por qué con ese dinero que debería ir destinado a realizar infraestructura hídrica, los gobiernos de Castilla-La Mancha no lo han destinado precisamente a eso? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y otra cosa más, es que, vamos a ver, yo creo que en lo que decía Jesús Navarro, es que quizás haya que estudiar cambiar la toma, en vez de tomar de la cabecera del Tajo, tomar más abajo, enredotar la cabecera del Tajo. Si es que además eso lo hemos presentado, debatido y aprobado en la Asamblea Regional. Es que hay que realizar, como bien decía también, un plan hidrológico nacional, con un gran pacto, un gran acuerdo nacional por el agua, igual que hicimos aquí en Murcia, que recoja, como digo, insisto, negro sobre blanco, acabar con el déficit hídrico en cualquier lugar del país, porque hay que hablar de agua de Estado, no de agua de comunidades autónomas. E insisto, el agua no es un bien escaso, hay agua suficiente, lo que escasea son las infraestructuras. Pero si es que existe un convenio de Albufeira, y corrígeme o corregidme los expertos si me equivoco, en el que dice que el Tajo debe derivar a Portugal todos los años 2.700 hectómetros cúbicos y está derivando 8.000 hectómetros cúbicos al año. Si lo que hay que hacer es las infraestructuras necesarias, como decía Jesús Navarro, quizá haya que cambiar la toma. Cámbiese, estúdiese y cámbiese. Hablando de ese asunto, al catedrático Gil Olcina le duele la boca de ya no sé cuántos años, lleva diciendo en cualquier foro donde tiene oportunidad de expresarse, que en la cabecera del Tajo, pero en la falda meridional de la Sierra de Gredos, hay mucha más agua porque llueve más y no sé si ese debate está abierto o no, el hacer hablando coloquialmente, hacer un añadido al trasvase en cabecera para poder captar esos caudales. En mi opinión, nosotros presentamos, yo creo que la Asamblea, todos los partidos, en el entorno del Pacto Regional del Agua, vieron bien aquel trabajo que presentó el sindicato, que fue un trabajo que costó dinero, ¿no?, redesarrollarlo, y todas esas opciones que ustedes están comentando son viables. Es decir, es posible redotar la cabecera del Tajo en diferentes puntos. Solucionaríamos los problemas de la cabecera, solucionaríamos los problemas de los regadíos receptores de ese agua, pero yo voy a elevar un poco al hilo de lo que ha dicho mi buen amigo don José García, voy a elevar un poco el vuelo, ¿no? Es decir, yo creo que no he tenido la oportunidad de ver los debates políticos de las fuerzas mayoritarias en este país, pero sí he tenido gente que lo ha visto y que me ha comentado que no se ha hablado de agua. Y retomo su pregunta originaria. Es que no hay un debate nacional, es que no es un problema nacional. Hay que decirlo claramente, y hay que hablar claramente, ¿no? Es un problema de este arco del Mediterráneo, de estas tres provincias, ni siquiera de las tres provincias en su totalidad, de una parte grande de Alicante, desde Elche hacia abajo, de una parte pequeña de Almería, desde Mojácar hacia acá, el Valle de Almazora, el levante de Almería y, desde luego, de la región de Murcia. Yo creo que ahí radica el problema en sí, es decir, nadie habla del resto de trasvases que hay en el país. Del Tello Llobregat mueve todos los años 292 hectómetros. Todo está el foco centrado en un trasvase que el año pasado trajo al Levante 76 hectómetros. 76 hectómetros. No sé si me estoy explicando. Nadie habla de 40 trasvases en el conjunto del país, solamente se habla de uno.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque no existe este problema en el conjunto del país. Porque todas las cuencas, el resto de cuencas, todas, incluso algunas que han estado en sequía recientemente, para su pavor y asusto y asombro, porque no les había pasado nunca, no tienen este problema. El problema está, una vez más, en la cuenca del Segura. Y no nos engañemos. Es decir, cuando un problema no es una epidemia, no es una pandemia, que es un problema muy centralizado en una cuenca, Pepe, eso es lo que nos pasa, que no somos capaces de transmitirle a nadie que podamos subsistir el año pasado con 15 hectómetros en los embalses de cabecera de reserva para una población de casi 3 millones de personas. No son, porque nadie se lo cree. Yo estoy en la comisión permanente de FENACORE y cuando hablo de estas cosas, pues no entienden realmente de qué estoy hablando. Cuando en el conjunto del país se está pagando, y perdonen que use una terminología anticuada, pero es que es muy gráfica para explicar este asunto, de 3 a 4 pesetas el metro cúbico de agua en regadío, y llego yo a FENACORE y digo que acabo de firmar un convenio para el agua desalada de 0,62 céntimos, es decir, 100 pesetas el metro cúbico. Hay que hacerlo muy bien, estos señores tienen que hacerlo muy bien, los agricultores pequeños, medianos y la gran empresa agroalimentaria tienen que hacerlo muy bien para sacarle una rentabilidad a eso. El problema, igual que el problema de la depuración, cuando hay una más mínima amenaza que se cierne sobre la legislación, sobre la directiva marco en temas de depuración, ¿quién acude? Pues acuden nuestras autoridades, acuden nuestros políticos regionales, porque el problema nos afecta a nosotros, porque el problema de la reutilización de aguas depuradas se acerca a ratios ínfimos las Islas Canarias, perdón, las Islas Baleares, porque tienen un problema, pero un problema de aislamiento geográfico, cosa que a nosotros no nos debería ocurrir. Pero es verdad que el tema del agua tiene una isla dentro de la península, que es la cuenca del Segura. Y como es un problema tan focalizado, no conseguimos, y mira que lo intentamos, con la Mesa Regional del Agua, con el Círculo por el Agua, que aglutina a todo lo que tiene algo que decir en las 3 provincias. Sacar el debate de nuestras regiones al conjunto del país nos resulta difícil. ¿Por qué? Porque es un problema nuestro, en mi opinión. Jesús Navarro. Coincido con lo que dice Lucas y lo ha dicho antes Pepe, es que probablemente tenemos que reconocer que nos ha faltado a todos, creo que extrapolar el problema que está muy focalizado en el sureste español y hacerle comprender al resto de regiones y al resto de sociedades españolas pues que esto es un tema transversal, que afecta a todos, ¿no? Afecta a todos porque lo que se produce aquí pues afecta también a la economía, al empleo, en definitiva al PIB de este país, ¿no? Y digo que es un problema transversal porque lo que aquí es falta de agua, en otros sitios es falta de depuración y además nos genera un problema, por eso hay que intentar, y decía antes Jesús también, la falta de infraestructuras que hay en Castilla-La Mancha y en Extremadura, ¿no? Donde, incluso en la Comunidad de Madrid, que es la gran culpable del deterioro de las aguas del Tajo a su paso por Aranjuez, por Toledo y por Talavera. Quiero decir, Madrid no ha hecho los deberes de depuración y Madrid, el gran caudal del Tajo, pues proviene de las aguas sucias de Madrid y es un problema. Un problema que se tenía que haber atajado, un problema además que nos ha generado sanciones de la Unión Europea y que obliga al Estado español pues, a ponerse las pilas y obligar a que se cumplan las directivas sobre depuración en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Extremadura y en el resto de comunidades autónomas. Porque eso nos generaría no más caudal, pero sí mejoraría la calidad de las aguas, que es el problema que estamos hablando. Hay otro tema probablemente que no se ha abordado y es, se habla del trasvase, de los caudales que llegan del trasvase y no se habla de los caudales que se utilizan para las centrales nucleares o para las centrales hidroeléctricas. Por eso yo creo que el tema del agua hay que abordarlo desde una forma transversal, donde todos los sectores consumidores del agua pues se pongan las pilas. No solamente los agricultores del sureste español, ¿no? El resto de comunidades también. Para eso hay que hacer pues ese plan, un plan con una suficiencia económica, donde todavía podemos conseguir mucho dinero de la Unión Europea y que desgraciadamente pues no se ha hecho hasta ahora. Ahí decía Jesús que el Partido Socialista, mira Jesús, el Partido Socialista es garante del trasvase Tajo Segura, lo ha sido, lo es y lo será. En toda la historia del trasvase hemos pasado por periodos de sequía, no como esta última,
Hemos pasado por periodos donde cuando la línea roja trasvasable estaba en 180 hectómetros, con menos de 180 hectómetros en la cabecera del Tajo, un gobierno socialista hizo un trasvase extraordinario. Cuando la línea estaba en 240 hectómetros, un gobierno socialista hizo trasvases extraordinarios. Con lo cual, lo que quiero decir es que el Partido Socialista es garantía de que el agua del Tajo va a seguir llegando, ahora en este caso cumpliendo con el memorándum. El memorándum, pues en algunas cosas es positivo y en otras cosas pues no es tan positivo. Probablemente no se debió de permitir esa elevación de 240 a 400. Y ahora, al igual que los socialistas de Castilla-La Mancha reivindican el cierre del Tajo, pues lo reivindica el Partido Popular, porque se sigue haciendo ese juego torticero de utilizar el trasvase como medida recaudatoria de votos, ¿no? Donde se pide que se eleve a 600, a 800, se piden verdaderas barbaridades, y ante eso nosotros tenemos que estar unidos, como creo que lo estamos mayoritariamente por todos los partidos, o la mayoría de los partidos y el resto de colectivos afectados. Entonces, yo sigo insistiendo, hay que mantener el trasvase del Tajo Segura. Si se pueden mejorar las condiciones de la cabecera, buscar otras alternativas, pero lo que ahora mismo nos da garantía y donde creo que debemos de incidir es en llegar al máximo de la desalación, o sea, de las actuales plantas desaladoras, en el que parece que puede ser en un horizonte de un par de años, pueden estar las desaladoras públicas al 100%, y yo pediría que no solo las públicas del Estado, las públicas de la comunidad. Las desaladoras escombreras no solamente tiene que ponerse al máximo de producción, sino lo que hay que procurar es que se aclare la situación económica y la situación jurídica de las desaladoras escombreras y que se pueda ampliar. Las noticias que yo tengo es que las desaladoras escombreras con poca inversión se puede ampliar a 50 hectómetros, es decir, más que duplicar su producción, e incluso hacer alguna desaladora más. Yo estoy convencido que en el campo de Cartagena es necesario que el acuífero se desale y se denitrifique, que se haga una desaladora exclusivamente para regular el acuífero del campo de Cartagena, y eso es lo que nos da garantía. Nos da garantía si tenemos las infraestructuras necesarias de interconexión y de almacenamiento, porque en esta época que ha pasado, afortunadamente, este temporal de lluvias tan beneficiosas, pues probablemente, no sé si muchas desaladoras han tenido que ponerse en stand-by o probablemente han tenido que reducir su nivel de producción de agua porque no tenemos las infraestructuras necesarias. Yo creo que por ahí, incluso otras infraestructuras. Nosotros hemos planteado que hay que hacer más infraestructuras de retención y de laminación, hay que acabar con los planes de avenidas del Guadalentín y poner en marcha el plan de avenidas del campo de Cartagena, que se debiera haber puesto ya, porque sabemos todo el resultado, no solamente en la prevención de las inundaciones y los daños que producen. Lo beneficioso fue el plan de avenidas del Segura, que aparte de aportar una cantidad importante de agua, pues desde que está en marcha, pues en la cuenca del Segura no ha habido ninguna inundación, no así en Cartagena, en el campo de Cartagena o en el Valle del Guadalentín. Yo creo que tenemos muchas cosas por hacer y yo estoy convencido que si hay un nuevo gobierno del Partido Socialista, los socialistas murcianos vamos a exigir a ese gobierno, como lo hemos hecho hasta ahora y como lo hacemos con el trasvase y con algunas discrepancias con algunos líderes de nuestro partido de otras regiones, lo vamos a seguir haciendo porque estamos convencidos, y así lo expresamos en nuestro programa regional, que el trasvase Tajo Segura tiene que seguir, es una infraestructura más que beneficiosa para esta región, pero no solo para esta región, es que Castilla-La Mancha también se beneficia del trasvase. Es que no hablamos de lo que aporta el trasvase Tajo Segura a la provincia de Albacete, a los acuíferos de Albacete, a los humedales de Castilla-La Mancha. Y ahora que se está instalando políticamente la cultura del pacto en este país, ¿no será posible algún día un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios de momento, a falta de lo que pase este domingo, día 28, ¿no? ¿No será posible un pacto entre los dos grandes partidos de este país para que eleven al Estado, a las instituciones del Estado, el problema del agua del sureste peninsular? Porque da la sensación de que nos está pasando con el agua, como nos está pasando con la financiación autonómica y con otras muchas cosas, que no tenemos peso específico en el conjunto
el país. Y a lo mejor haría falta que los dos partidos que más representación tienen ciudadana, ¿no será posible un día un pacto, un acuerdo entre los dos grandes partidos políticos de este país? ¿O eso es una utopía, es inviable? Yo creo que estamos los españoles, el próximo domingo estamos ante una oportunidad histórica. Tenemos la gran oportunidad ante todos nosotros, los murcianos, de que la mano derecha del que puede ser el próximo presidente del gobierno, Pablo Casado, Teodoro García, es murciano, conoce los problemas de la región de Murcia y acabar con ese tópico de que Murcia no pinta nada en Madrid porque es el 3%. Ahora más que nunca, en el hoy principal partido de España, el número 2 es murciano, más concretamente de Cieza. Por lo tanto, a Pablo Casado ya no hace falta decirle cuál es este pueblo, cuál es esta región, que ahí está en una esquinita del mapa, sino que Pablo Casado viene hoy a cerrar la campaña electoral nacional a Murcia. Por lo tanto, con Pablo Casado de presidente, yo estoy convencido que los problemas de Murcia van a importar en Madrid y se van a resolver en Madrid. De hecho, hacía muchos años que el Partido Popular de España no recogía tan claro en un programa electoral nacional, negro sobre blanco, sus propuestas y sus proyectos en materia de agua, interconexión de cuencas, trasvases e infraestructura. ¿Y la conflictividad territorial? Y la conflictividad territorial la resolvemos de la siguiente manera. Pablo Casado sentó a los líderes regionales y les dijo que había que poner negro sobre blanco un gran acuerdo por el agua, porque el agua, hay que hablar de agua de Estado. Es verdad que el Partido Popular de Castilla-La Mancha también estaba lanzando improperios sobre el trasvase, pero el nuevo presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, lo hizo tan solo una vez. Ya se habló con él, se sentó en una mesa junto a todos los presidentes del Partido Popular de España, de las distintas comunidades, y se le dijo que a partir de ahora se hablaba de agua de Estado y que el agua iba a dejar de ser un problema. Y ese es el compromiso del presidente Casado, que el agua deje de ser un problema y convertirlo en una solución. Porque en pleno siglo XXI y con lo que el agua supone, no debemos seguir haciendo ni ruido ni demagogia infructuosa con el tema del agua. Lo que podemos hacer es, de una vez por todas, solucionar este problema, que afecta concretamente a 3 millones de habitantes del sureste de España, pero que además es un problema que de no acabar con este déficit, pues si no acabamos con este déficit, lo que hacemos es acabar con la huerta de Europa. Es que el 70% de las hortalizas que exporta España son de Murcia. Es que el 30% de las frutas que exporta España son de Murcia. Por lo tanto, fijaos la necesidad de agua. Es que si no, dejaremos de aportar al PIB lo que se aporta. Es que en la Junquera no se verían los camiones que pasan cargados de productos de la huerta murciana, si no es por el agua. Por lo tanto, hay que ser parte de la solución, hacer las infraestructuras necesarias, interconectar las cuencas y hacer los trasvases que sean necesarios, siempre que sean medioambientalmente posibles, económicamente viables y socialmente también. Y de una vez por todas, ser parte de la solución y acabar con los problemas. Lo cierto es que hay diferencias entre sus propuestas, pero no veo que sean diferencias insalvables. Luego, en la línea del pacto habría que seguir trabajando. Señor García, bueno, brevemente, señor Navarro, que tenemos que ir terminando. Sí, breve por responder a tu pregunta. Yo estoy convencido que al final el nuevo Plan de Hidrógeno Nacional se aprobará no solamente por el Partido Popular y el Partido Socialista, donde yo estoy seguro que habrá mayor consenso con otros partidos de ámbito nacional, incluso partidos de ámbito nacionalista o de ámbito regional. De hecho, tengo que decir que si hubiera continuado la legislatura, probablemente, ya que en la agenda de Pedro Sánchez, y lo puedo afirmar con rotundidad, uno de los acuerdos con Rajoy, uno de los acuerdos de Estado con Rajoy, era el del tema del pacto del agua. Desgraciadamente, la legislatura ha ido como ha ido y no se ha podido llevar a cabo, pero yo estoy convencido que finalmente el nuevo Plan Hidrológico Nacional será fruto de un consenso entre varios partidos. Señor García. Sí, no, creo que es oportuno el subrayar que es una condición sine qua non que haya un acuerdo nacional y hay que exigírselo a los partidos mayoritarios.
es inviable cualquier trabajo que hagamos desde aquí si no se da un planteamiento de los políticos que están para resolver problemas, no para crearlos, y creo que la razón la tenemos y ellos deben hacerse cargo de este problema para resolverlo. Yo, si pudiera escribir una carta a los Reyes Magos, les diría que los máximos responsables de ambos partidos mayoritarios, quizá ahora habría que contemplar alguna otra cosa, meterlos en Castilla-La Mancha, en Murcia y alguno más que es necesario, meterlos en una habitación y que salieran con la solución, porque la tienen ellos, los políticos. Este es un tema técnico y técnicamente se ha demostrado que es sostenible en el tiempo, bien administrado el trasvase. Esto está demostrado. Hay sobra agua, aquí falta, hay compensaciones económicas, hay un equilibrio, se ha dado, se ha demostrado que puede haberlo. Oiga, den soluciones que están para eso. El domingo que viene hay elecciones. Por favor, piensen. Los políticos están para dar soluciones. Y a Murcia, históricamente, esta solución no ha llegado. Reflexionemos sobre eso. Usted escriba la carta. Si lo más que puede pasar el lunes, que en vez de 2 copias tengo usted que hacer 4. Pero bueno, o 6, ya veremos, no sé. No pasa nada. Una última cuestión, señor Jiménez. ¿Alguien ha evaluado alguna vez las consecuencias que traería, consecuencias económicas, laborales, medioambientales, de todo tipo, que traería consigo el desabastecimiento de agua en Murcia, en Alicante y en Almería? ¿Alguien se ha parado alguna vez a pensar en eso? Y aprovecho para invitar el día 8 a mis compañeros tertulianos y en general a todos los espectadores de su televisión. El día 8 de mayo estaremos en Madrid, en un foro organizado por el Sindicato Central de Regantes y Agua, en donde va a acudir Joaquín Melgarejo, que es un profesor universitario, un catedrático de máximo nivel y que sí tiene analizado la componente económica, el cracks económico que produciría un cese que yo tampoco contemplo, estoy de acuerdo en que no lo contemplo, del trasvase Tajo Segura, ¿no? Pero yo lo puedo adelantar que el trasvase Tajo Segura es responsable a día de hoy de 3.600 millones del PIB nacional. 2.600 millones del PIB nacional que salen de estas provincias. Más de 100.000 empleos. De 100.000 empleos directos, ¿no? Es decir, trasvase y todas las comunidades de regantes y todos los recursos, ¿no? Pero el trasvase es una pieza fundamental en ese abastece de agua, pues esa vertiente no se nos puede olvidar, abastece de agua a 46 municipios en Murcia y a 33 en Alicante. A 2 en Albacete, esto se nos olvida a veces, abastece también cuando es necesario las tablas de Daimiel, hay una concesión para las tablas de Daimiel, es una concesión medioambiental, y también evidentemente a Almería, 13 municipios dependen también en lo que a agua de abastecimiento se refiere. He oído en alguna ocasión decir que el sindicato hace algún debate pseudocientífico sobre la desalación. Nosotros no hacemos ningún debate pseudocientífico sobre la desalación. Yo creo que los agricultores y los representantes de los agricultores somos gente muy apegada a la tierra, ¿no? Y echamos los números muy sencillamente. Nos decimos que la desalación puede ser un complemento al trasvase, entendiendo que el todo ha de ser el trasvase y la parte de la desalación. Nos referimos a la siguiente, y es que tiene algunas complicaciones. Primero, y agradecemos la última decisión de conectar con Ojol la obra para que parte de esos caudales que le correspondan a esas comunidades, pero eso no va a estar antes de 3-4 años, es imposible hacerlo. El trasvase articula esos recursos para aquellas comunidades que no tienen captación, porque la desalación sigue estando en costa, ¿eh? Luego tiene algunos problemas vinculados a algunos productos como el boro, que está presente en este agua y necesita de la mezcla del trasvase, de la mezcla de otros caudales. Y el tema del precio, es decir, hay una ley, que es la ley 1/2018 de 6 de marzo, en donde en la disposición adicional cuarta nos obligamos como Estado a subvencionar, entre otras cosas, a subvencionar el agua desalada, dejándola en 0,30 metros cúbicos, 0,30 euros, 0,30 céntimos, perdón, en metro. Sí, pero esto no se ha producido porque no hay presupuesto, es decir, no hay presupuestos disponibles para hacer este aporte de subvención a ese agua. Con lo cual estaríamos, y yo quiero entender, salvo que algún fiscalista me corrija, quiero entender que entraríamos en este ciclo permanentemente, es decir, porque ha de ser un agua cuyos costes están en esa cifra,
que ha de ser subvencionada año tras año, dependiendo de que tengamos presupuestos generales del Estado o no tengamos presupuestos generales del Estado. ¿Qué ocurre? Ocurre que dudo muchísimo que la industria agroalimentaria, como ha dicho Jesús Cano, de estas regiones, de estas 3 provincias, que es responsable del 68% de las hortalizas que se exportan en este país, y del en conjunto de frutas y hortalizas del 44% de todo lo que se mueve en este país, es muy difícil que esa gran industria agroalimentaria pueda soportar estos costos. Desde luego el pequeño y el mediano agricultor es imposible que pueda funcionar. Luego, no es un debate pseudocientífico, es un debate basado en la realidad. Necesitamos aportes externos que nos aseguren una calidad del agua aceptable y necesitamos, pese a haberse incrementado mucho el tramo del coste del agua del trasvase, necesitamos un precio como el del agua del trasvase que aquilate también, y no solo vía subvención, que no sabemos si la tendremos un año sí u otro no, que aquilate un poco el precio de ese agua desalada. Luego, vuelvo a decir, es un debate basado en la realidad, en el conocimiento de lo que significa ese precio para las empresas. Tenemos que marcharnos ya porque el tiempo se nos ha ido. Hay que seguir trabajando en el tema de trasvases, en el tema de desalación. Hay que seguir trabajando también en la investigación. Saben ustedes que los investigadores están tratando de avanzar en el tema de la producción o el incremento de la lluvia de forma artificial, pero son investigaciones que están todavía en una fase muy embrionaria. Pero sobre todo donde hay que trabajar mucho es en el tema del pacto y de la concienciación. Pacto y concienciación y conciliación, si lo quieren también, de ámbito territorial, para que el agua deje de ser un problema, al menos de la magnitud que lo es actualmente en esta zona del sureste peninsular. La pena es que hemos puesto una serie de asuntos aquí sobre la mesa, pero en Soria, en el Ferrol y en Navarra siguen sin enterarse del problema que tenemos en esta zona de España con respecto al agua. Jesús Cano, Lucas Jiménez, José García, Jesús Navarro, gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. También gracias a ustedes por su atención. Muy buenas noches. Ibiden Abogados, bufete especializado en patentes y marcas, derecho de la empresa, el mercado y la competencia, ha patrocinado este programa.